terminado de revisar lo que era la introducción, o sea, el tiempo. Vamos a pasar ahora a la primera parte, la interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Al capítulo primero, que sería la exposición de la tarea de un análisis preparatorio del Dasein, el tema de la analítica del Dasein. Heidegger comienza planteando algo que había comentado desde la introducción, que el ente cuyo análisis constituye nuestra tarea, lo somos nosotros mismos, y en ese sentido trata de analizar las características de ese ente, que somos nosotros mismos, el Dasein, y dice en un primer momento que la esencia de este ente consiste en su tener que ser, es decir, existencia está ligado por una parte con el estar ahí, el término en alemán es el Vorhandensein, y en ese sentido hace una diferencia respecto al Dasein con las cosas, ¿no? Lo que está diciendo es que la tradición ha identificado como existente más bien a las cosas que al Dasein, cuando a quien genuinamente le debería de corresponder esa atribución pues es específicamente al Dasein, pero que se lo ha dado a lo que es un mero estar ahí, ¿no? Ahora, el término que utilizaba Gauss cuando se refería a este estar ahí, que de hecho es una traducción bastante más literal del Vorhandensein, es el ser a la mano, identificando un poco las cosas justamente con esta referencia, ¿no? Que está ahí disponible ante nosotros. Nos dice después Heidegger, ahorita vamos a volver a esto, nos dice después Heidegger que la esencia del Dasein consiste en su existencia y que los caracteres destacables de este ente no son propiedades, sino siempre maneras de ser posibles para él. Ya habíamos puesto en algún momento dado esta diferencia constitutiva entre el Dasein y las cosas, ¿no? La diferencia principal es que a lo que simplemente está ahí, pues su ser le es indiferente. A lo que simplemente está ahí no puede plantearse una pregunta por su propio ser y tampoco le importa en lo más mínimo una respuesta. En cambio el Dasein es posibilidad. El Dasein tiene cada vez es él mismo posibilidades, y en ese sentido Heidegger introduce dos conceptos que van a ser claves a lo largo de todo el texto, que son las nociones de propiedad e impropiedad. Estas dos que Gauss a su vez traducía como autenticidad e inautenticidad. Estos dos términos se refieren a las dos posibilidades más extremas que tiene el Dasein respecto a su existencia, es decir, las posibilidades que le son propias, las que son de él mismo, y las posibilidades que no le son, o las posibilidades que son de lo demás, digamos, que responden más bien a lo que no le es propio. Ninguno de los dos términos es muy afortunado en su traducción, porque los términos incluso originales no son muy afortunados en la edición de Heidegger. El asunto es específicamente que estos son dos de los términos que más se han prestado como a una interpretación equívoca a veces del tiempo, como una antropología ética, ¿no? Porque los términos de propiedad e impropiedad, y aún más los términos de autenticidad e inautenticidad, parecen tener una carga valorativa. La carga valorativa indica que, vamos, en sentido común, cualquiera de nosotros preferimos que se diga a nosotros que actuamos con
propiedad, para que se nos diga que actuamos de manera impropia. O a cualquiera de nosotros preferiríamos que se nos diga que nuestras decisiones reflejan autenticidad y no que reflejan inautenticidad. O sea, hay una cierta carga de sentido común por principio respecto a la carga valorativa que tienen estos términos, ¿no? Uno más en sentido positivo y otro más en sentido negativo. Entonces tendemos casi espontáneamente a creer que con estos dos términos hay una referencia a una asociación ética. Lo correcto, digamos, sería lo propio o lo auténtico, y lo incorrecto sería lo inauténtico o lo impropio. Sin embargo, Heidegger va a tratar de ser muy explícito, es decir, que no se trata de distinciones éticas, sino simplemente de dos modos de ser, de dos posibilidades extremas de la existencia. Estas dos posibilidades extremas se refieren simplemente en términos descriptivos, ¿no? Las que me son propias y las que no me son propias, pero que no tendrían ninguna connotación. Desde luego, más adelante, cuando veamos un poco cuáles son las referencias a las que alude Heidegger cuando se refiere a lo auténtico o a lo propio, y cuando se refiere a lo impropio, no va a quedar tan claro que Heidegger simplemente esté haciendo una descripción fenomenológica de dos posibles modos de ser, porque sí va a poner, digamos, cierta carga valorativa en lo propio respecto a lo impropio. Entonces, hay aquí cierta ambigüedad en el texto de Heidegger que siempre se ha prestado a ciertas malas interpretaciones y que abona, digamos, en la carga antropológica sobre el texto de Seltzer. Pero de momento, dejémoslo simplemente ahí, vamos viendo cómo lo va a ir desarrollando después. Él lo que nos dice simplemente aquí es, leo un poco el párrafo, el Dasein es cada vez su posibilidad y no la tiene. O sea, no es que tengamos posibilidades, somos posibilidades, ¿no? Y porque el Dasein es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser escogerse, ganarse a sí mismo, puede perderse, es decir, no ganarse jamás, o solo ganarse aparentemente. Haberse perdido y no haberse ganado todavía, él lo puede solo en la medida en que por su esencia puede ser propio, es decir, en la medida en que es suyo. Ambos modos de ser, propiedad e impropiedad, se fundan en que el Dasein en cuanto tal está determinado por el ser cada vez libre. Insisto, es confuso, ¿no? La que lo está escribiendo es confusa porque para hacer una simple descripción que se diga que uno puede ganarse a sí mismo o perderse a sí mismo, no parece ser una descripción, ¿no? Preferiría hacer aquello en que uno se ganara, no en que uno se perdiera. Pero él dice, no se trata de que escojamos, ¿no? Se trata de que simplemente podríamos estar en cualquiera de estas dos posibilidades. Digamos, este ente, otra vez respecto a la diferencia entre el Dasein y el estar ahí, este ente no tiene ni tendrá jamás el modo de ser de lo que solamente está ahí dentro de él. O sea, el Dasein nunca podrá ser confundido con las cosas, ¿no? Ahorita está poniendo como más o menos una cierta descripción de términos, de definiciones, que después se va a profundizar en ellas, ¿no? Dice un poco más adelante que la interpretación ontológica del Dasein implica desarrollar la problemática de su ser partiendo de la existencialidad de su existencia. Ahí es donde el término no nos cuadra demasiado bien, digamos la existencialidad de su existencia. De esto es de lo que se va a tratar en realidad hace tiempo, de hacer la interpretación ontológica del Dasein a través del desarrollo de la problemática de su ser partiendo de la existencialidad de su existencia. O sea, esto es lo que va a analizar Seltzer, ¿no? Y aclara, lo que sin embargo no significa construir al Dasein a partir de una posible idea concreta de existencia. O sea, se trata de ver cómo es, no cómo debiera ser.
No hay ahí como un modelo previo de interpretación del Dasein. Dice, justamente al comienzo del análisis, el Dasein no debe ser interpretado en lo diferente de un determinado modo de existir, sino que debe ser puesto al descubierto en su diferente inmediatez y regularidad. O sea, tampoco vamos a analizar una concepción trascendental del ser humano o digamos ideal del ser humano, sino que vamos a tratar de analizarlo tal y como se da en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su regularidad. Esta indiferencia de la cotidianidad del Dasein no es una nada, sino un carácter fenoménico positivo de este. A partir de este modo de ser y retornando a él, es todo existir como es. Y dice, a esta indiferencia cotidiana del Dasein la llamaremos medianidad. O sea, en términos concretos sería que el análisis del Dasein se va a llevar a cabo en su regularidad mediana, o sea, lo que le sucede cotidiana y medianamente, ¿no? Es decir, ¿qué será esta cotidianidad media o esta cotidianidad mediana? Pues curiosamente aquello de lo que estamos todo el tiempo, pero que a la vez nos resulta algo bastante lejano en términos de explicitación temática, ¿no? Es algo que se nos da de manera bastante inmediata, pero a la vez pasamos por alto todo el tiempo, ¿no? Es esto que estamos haciendo ahorita. Estamos ahorita tomando una clase, ¿verdad? Estamos haciendo cosas, es lo que estamos todo el tiempo, y sin embargo, si nosotros tuviéramos que hacer una explicitación temática de qué es lo que está en juego en la cotidianidad, cuáles serían las categorías esenciales de esta cotidianidad en la que estamos todo el tiempo, pues no lo podríamos hacer. Porque la actitud natural misma de estar volcado en la cotidianidad no supone la actitud filosófica de hacer una explicitación temática de las categorías de esa cotidianidad. Pues simplemente estamos en la cotidianidad, hacemos cosas, tomamos decisiones, nos ocupamos, nos distraemos, hablamos de ciertas cosas, nos ocupamos con cosas, con las personas, etc. Pero de ahí a que nosotros digamos, la categoría esencial que está operando detrás de cada una de estas acciones es tal o cual, eso requiere una actitud filosófica. Aquí desde luego hay una manera muy fenomenológica de proceder, que ya lo habíamos dicho en algún momento. Recuerden cómo Husserl hace de hecho la distinción entre actitud natural y actitud filosófica. La actitud natural es esta en la que estamos todo el tiempo, y la actitud filosófica requiere una puesta entre paréntesis de esa actitud natural, una especie de suspensión provisional de los juicios de esa cotidianidad para poder tratar de analizarlo en su formación esencial, ¿no? O en sus características o en sus condiciones más esenciales. También, digamos, dentro de la fenomenología, de lo que se trataría es de que nosotros pudiéramos tratar de rastrear aquello que nos lleva a lo más fundamental respecto a esa experiencia cotidiana. Por ejemplo, aquí estoy muy en la fenomenología y en Husserl, ¿no? En concreto. Si nosotros dijéramos desde la actitud natural, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues diríamos, estamos en la universidad tomando una clase sobre Heidegger, ¿no? Y aquí hay dos personas, y aquí estamos hablando sobre Heidegger, y a tal hora, etc. O sea, sería más o menos la descripción de lo que nosotros, sin hacerlo explícitamente, presabemos o precomprendemos que está sucediendo ahorita aquí, ¿no? Y sin embargo, yo quisiera que ustedes se den cuenta de todo de lo provisional de esta interpretación. Es una interpretación pragmática, ¿no? Funcional, pero no es en lo más mínimo es una descripción exacta de lo que aquí está sucediendo. No es en ningún sentido una descripción meticulosa, detallada, pormenorizada de todo lo que está sucediendo aquí.
ni siquiera en términos de nuestra percepción o de nuestra comprensión posible del fenómeno de lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería una descripción mucho más detallada? Antes que nada, por ejemplo, hay estímulos sensibles. O sea, estamos percibiendo colores, estamos percibiendo algo con la vista, estamos percibiendo colores, estamos percibiendo olores, sensaciones, con el oído estamos escuchando cosas que a lo mejor a veces no solo tienen que ver con la clase, sino algo que viene de fuera o lo que sea. Estamos teniendo sensaciones específicas. Ahora, ¿qué significa lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo tiene que ver con juicios, tiene que ver con conceptualizaciones, tiene que ver con descripciones, etc. Entonces, al mismo tiempo estamos nosotros teniendo una cierta comprensión geométrica del espacio. Entonces, antes de que yo diga que esto es una banca, yo tengo una cierta percepción de un cuadrado y de otros cuadrados que están ahí, y tengo una cierta concepción de la figura de lo que está aquí en el plumón. Entonces, nosotros podemos hacer una primera descripción sumamente cotidiana que se está moviendo en el ámbito de la regularidad mediana en la que comprendemos nuestra vida, que es la de que estamos aquí en la universidad tomando una clase sobre Heidegger. Pero esa es ya una consecuencia, digamos, reducida, bastante acotada, de una muy grande y compleja cantidad de otras determinaciones que están sucediendo aquí y que de hecho solo podemos reparar en ellas en una actitud más específica para nosotros. Ponemos entre paréntesis que estamos aquí tomando una clase de Heidegger, ¿no? Y empezamos a decir el contenido esencial de nuestra experiencia. Y el contenido esencial de nuestra experiencia, la reducción hipotética que habíamos llevado a cabo como consecuencia de esto, la descripción que vamos a empezar a hacer es la distinción entre noesis y noema, por ejemplo, es decir, la distinción entre el acto del pensamiento y el contenido de los pensamientos. Y entonces diríamos, ¿cuál es la noesis que puede estar ocurriendo aquí? La noesis puede ser la capacidad de juzgar, que tiene un correlato intencional ¿con qué? Pues con los juicios que se están haciendo. La capacidad de la noesis puede ser la potencialidad de observar, que se corresponde con ciertos contenidos observables, y así. O sea, eso es lo que hace toda la fenomenología. Ese es el proceder, digamos, extremo de la fenomenología. Y lo que diría Husserl es que la finalidad de hacer eso es poder llevar a cabo una filosofía científica. O sea, que eso es lo que se podría plantear como una filosofía científica, que tendría que empezar con una especie de psicología científica. Esa psicología científica que combatiría el psicologismo sería tal que haría un análisis detallado de lo que son las vivencias psíquicas como vivencias intencionales de la conciencia. Esto que en Husserl no es tan raro, porque es muy raro. Recordemos que en principio Husserl es un matemático, y lo que tiene como intención Husserl más que nada es una reforma de las ciencias, y reformar a las ciencias a partir de una renovada forma de exactitud para el conocimiento científico, que considera que ha sido la gran pretensión moderna la de hacer ciencias exactas, ¿no? Con las cuales se descubra la verdad entendida como exactitud, pero que trataron de basarlas en la física. Esa es la pretensión moderna, hacer la ciencia exacta sobre la base del modelo de la física. Lo que está diciendo Husserl es: continuemos con la intención de hacer ciencias exactas, pero el modelo no debe ser la física, el modelo debe ser la psicología, pero una psicología pura, no la psicología como antropología psicológica, tampoco, ¿no? Sino, ni como psicologismo, sino como psicología pura. Y
La psicología pura es el análisis de la vivencia psíquica intencional que queda como el residuo esencial después de una reducción de la actitud natural. Bueno, no nos metamos más en eso. Eso es lo que está aplicando aquí. Eso es lo que está aplicando aquí Heidegger. Por eso trato de hacer la explicación de Heidegger. Es decir, nosotros estamos ciertamente en una cotidianidad media, actitud natural, desde la cual nosotros ciertamente tenemos una comprensión del ser y del mundo. Es una comprensión vivencial, si queremos. Comprendemos al ser como ser pluma, comprendemos al ser como ser fósil. Pero si nosotros tuviéramos que hacer una descripción temática explícita de lo más esencial de esto, de las determinaciones más puras y esenciales de esto, nosotros no podríamos hacerlo, a pesar de nuestra inmediatez o de nuestra cercanía inmediata con eso que aparentamos conocer todo el tiempo y movernos en ello todo el tiempo. Creo que a eso refiere un poco la frase de este párrafo diciendo: y puesto que la cotidianidad mediana constituye la inmediatez óntica de este ente, ella ha sido pasada por alto y sigue siéndolo siempre de nuevo en la explicación del Dasein. O sea, lo más esencial es pasado por alto en la explicación del Dasein. Y sin embargo nos diría Heidegger que en ella, en la cotidianidad media del Dasein, le va al Dasein su ser. O sea, donde nos la estamos jugando todo el tiempo es en esta vida cotidiana. Porque dice, también en ella le va al Dasein de una determinada manera su ser, con respecto al cual él se ocupa en el modo de la cotidianidad mediana, aunque solo sea huyendo ante él y olvidándose de él. Es decir, en la relación que mantenemos con el ser mediante lo que es en nuestra vida cotidiana, es donde se van estableciendo nuestra relación con el ser, en definitiva. No tanto en nuestra especulación teórica, sino en la manera en la que estamos relacionándonos todo el tiempo con el ser. A ver, me brinco ahí una parte, me paso al parágrafo 10. Heidegger trata de distinguir ahí por qué el análisis que va a hacer del Dasein no es un análisis antropológico, no es un análisis psicológico y no es un análisis biológico. Primero, por la manera en la que él está concibiendo las ciencias, la cual otra vez no es tan originaria de él. La cuestión de la crisis de las ciencias está en la época y le viene de Husserl también. Husserl tiene un texto justamente a propósito de la crisis de las ciencias europeas. O sea, hay una cierta espíritu en la época de que las ciencias están funcionando mal. Entonces Heidegger está respondiendo también a esa dinámica diciendo que la estructura aparentemente científica de estas disciplinas, de la biología, de la psicología, de la antropología, es hoy cuestionable, de que en realidad no están operando como ciencias fundamentales, sino que están malinterpretando su propio camino. Y entonces nos dice que la verdadera fundamentación de estas ciencias solo podría darse sobre una base ontológica suficiente. Cosa que es lo que no se ha hecho y cosa que es lo que él pretende hacer, que es un proyecto bastante parecido al que Husserl pretendía hacer. Ahora, dice, una de las primeras tareas de la analítica consistirá en hacer ver que si se pretende partir de un yo o un sujeto inmediatamente dado, se hierra en forma radical el contenido fenoménico del Dasein. O sea, el análisis del Dasein no podría hacerse sobre una base óptica.
Porque si nosotros lo hiciéramos a partir de la descripción de un sujeto concreto, entonces nos vamos a equivocar, ¿no? Si partimos de un sujeto inmediatamente dado y hacemos la descripción, nosotros nos vamos a equivocar. Porque de lo que no podemos partir es del sujeto. Otra vez. Es como si le estuviéramos preguntando a Heidegger: oye Heidegger, ¿por qué te inventaste lo de Dasein? O sea, ¿por qué no hablas del yo? Si estás diciendo que somos en cada caso nosotros mismos, pues no está ahí la categoría de sujeto, Heidegger, no está ahí la categoría de yo. ¿Para qué te inventas con lo del Dasein? Eso es lo que está tratando de responder. Y dice: si parto de un yo o de un sujeto, me voy a equivocar en describir lo que quisiera describir. Y nos va a decir un poco por qué. Primero, hace un análisis cartesiano y dice: a Descartes, a quien se le atribuye el conocimiento o el descubrimiento del cogito como punto de partida para el cuestionamiento filosófico moderno, lo que investigó es, dice, el cogitare del ego, o sea, el pensar del ego, el pensar representativo del ego. En cambio, dice, deja enteramente sin dilucidar el sum. O sea, Descartes descubre la dinámica del cogito ergo sum, pero solamente analiza el cogito, no analiza el sum. Eso es un poco lo que está diciendo. La analítica plantea la pregunta ontológica por el ser del sum. Solo cuando éste haya sido determinado podrá comprenderse el modo de ser de las cogitaciones. O sea, es al revés. Descartes lo que hace es someter el ser a las condiciones del pensar representativo. Y lo que dice Heidegger es que hay que operar al revés. Primero hay que ver las condiciones del ser para comprender entonces lo que implica frente a ese ser el modelo de pensar representativo. Es al revés. Entonces, por eso la noción de yo no nos sirve como punto de partida, porque la noción de yo es una noción contaminada con un modelo de pensar meramente representativista del ser. Tenemos nosotros que partir del ser, no del cogito. Ok, señor. Entonces, ¿por qué no parte usted del sujeto? Esto viene a hacer una explicación y nos dice: sujeto remite al término subjectum. Y este remite, dice él, a un término griego que sería hipokeimenon. Heidegger, esta distinción va a ser muy recurrente en Heidegger. Esta idea del hipokeimenon va a estar por varios lados. Heidegger insiste en interpretar la noción de hipokeimenon como diciendo que a lo que se refería en realidad no era al sujeto como el hombre, sino a lo que subyace. Es decir, que en realidad sujeto estaría mucho más referido a la cosa en una concepción tradicional y no al yo que conoce esa cosa. Que hay una cierta confusión en la tradición en donde se invierte el lugar del sujeto. Incluso cuando le decimos el sujeto, que la referencia más bien debería de ser lo sujeto. Y lo sujeto es lo que se conoce, lo que está allá. Diría entonces, y esto también vamos a volver porque es muy recurrente, dice Heidegger, no es pues un capricho terminológico el que nos lleva a evitar estos términos, como también las expresiones vida o la expresión hombre para designar al ente que somos nosotros mismos.
Pero por otra parte, en la tendencia bien comprendida de toda filosofía de la vida científica y seria, se encuentra la tácita tendencia a una comprensión del ser del Dasein. Lo que resulta sorprendente, y en esto estriba su fundamental deficiencia, es que la vida misma, en cuanto modo de ser, no se convierte en problema ontológico. Es decir, al final ninguna de estas disciplinas alcanza la radicalidad fundamental que se estaría esperando, ¿no? Se queda como en un terreno mucho más descriptivo, provisional, no nos sirve tampoco la categoría de yo, no nos sirve la categoría de hombre, de ser humano, no nos sirve la categoría de animal racional, no nos sirve la categoría de sujeto. Entonces Heidegger no es un capricho que diga Dasein, es que necesitó otra, ¿no? Porque todas estas están contaminadas en la tradición con una cierta pauta interpretativa que estorba en realidad, ¿no? Pasa muy rápido revisando a Dilthey y revisando a Bergson en la manera en la que habían concebido también un poco este problema, y dicen que el gran problema de los dos es que no consiguen escapar de las tendencias de la antropología filosófica, o sea que habían tenido como la pretensión de hacer este planteamiento radical respecto al ser humano, pero no consiguen hacerlo y se quedan en las tendencias de la antropología filosófica. Y nos dice hacia el final de la página 73, en el mismo parágrafo, dice: lo que bloquea o lanza por un falso camino la pregunta fundamental por el ser de Dasein es la habitual orientación hacia la antropología antiguo-cristiana, cuyos insuficientes fundamentos ontológicos pasan inadvertidos incluso al personalismo y a la filosofía de la vida. Y entonces nos dice: la antropología tradicional acepta lo siguiente. 1. La definición del hombre como animal racional. La definición del hombre como animal racional. 2. El otro hilo conductor para la determinación del ser y de la esencia del hombre es teológico. Teológico. Es decir, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, o como criatura de Dios, o lo que sea. Y entonces, relacionado con una cierta trascendencia como fundamento. Entonces, los grandes problemas de la antropología es pensar que el fundamento de lo humano, que el fundamento de lo humano está en lo animal o en lo trascendental divino. Entonces, solo hay antropologías de estos dos tipos, o digamos biologicistas, evolucionistas, ¿no? Materialistas, o trascendentalistas, metafísico-divinas, ¿no? Teológicas. Y en cualquiera de los dos casos la concepción del hombre remite a un fundamento ajeno al de sí mismo. O sea, en realidad no explican el ser del hombre, están explicando el fundamento en otra referencia. Dice, por lo tanto, hacia el final de ese parágrafo, que la vida no es ni un puro estar ahí, ni tampoco es un Dasein, la vida. El Dasein, por su parte, nunca puede ser ontológicamente determinado como vida y además otra cosa. Entonces, hacia el parágrafo 11, lo que nosotros nos podríamos preguntar es si cotidianidad entonces es algo así como un estatuto muy básico del Dasein, ¿no? Porque parece que hemos establecido la relación entre cotidianidad y fundamento. Entonces pareciera que cotidianidad, medianía, es como una versión más primitiva de la existencia, ¿no? Frente a una visión más elevada de la existencia.
Heidegger trata de explicar esto respecto al Dasein, el siguiente parágrafo, diciendo también un cierto análisis de la cuestión histórica. Porque, a ver, es que ¿dónde está el otro prejuicio de cierta forma antropológica para analizar al ser humano? En el historicismo. O sea, es decir, si quiero entender el fundamento de lo humano, eso vamos al pasado, ¿no? Eso vamos a ver al Neandertal, ¿no? Las sociedades primitivas, cómo se organizan, y empiezan a hacer, y que acá el fuego, y acá los metales, y acá no sé qué, y luego Mesopotamia, etc. Entonces, toda esta forma de analizar desde lo primitivo, como si esto fuera el fundamento también para poder tratar de comprender al Dasein. Entonces nos dice, la interpretación del Dasein en su cotidianidad no se identifica empero con la descripción de una fase primitiva del Dasein, cuyo conocimiento puede ser proporcionado empíricamente por la antropología. Cotidianidad no coincide con primitividad. Por el contrario, la cotidianidad es un modo de ser del Dasein que éste tiene incluso y precisamente cuando se mueve en una cultura altamente desarrollada y diferenciada. O sea, porque tenemos ahí hoy un poco la idea de cotidianidad como si fuera desventaja, o sea, un poco como lo cotidiano. Sería casi vulgar, ¿no? Es que eso es muy cotidiano. Y está tratando de romper también ese prejuicio. Lo cotidiano es incluso lo que aparentemente tendría que ver con algo muy elevado y sofisticado, es parte de nuestra vida cotidiana. Por otra parte, también el Dasein primitivo tiene sus posibilidades no cotidianas de ser, así como tiene también su cotidianidad específica. O sea, el Neandertal tenía su cotidianidad. La orientación del Dasein, a ver, tenía su cotidianidad y también tenía posibilidades más propias de ser y posibilidades más impropias de ser. La orientación del análisis del Dasein por la vida de los pueblos primitivos, ahí está la crítica al historicismo, la crítica a cierta forma de romanticismo nostálgico que ve en el pasado, una cierta idea de orígenes puros que después se pueden contaminar, como si lo que pudiera decir Heidegger en ese sentido es, a ver, si el romanticismo en ese sentido tuviera razón, parecería que los pueblos más originarios habrían sido así, más originarios, ¿no? Más fundamentales, más cercanos a lo fundamental, y que nos fuimos como corrompiendo en el camino, ¿no? Está diciendo que eso tampoco es cierto, que las posibilidades originarias, fundamentales, están tan presentes ahora, como estuvieron entonces, como las posibilidades inauténticas, enajenantes, digámoslo así, están tanto ahora como en ese momento. ¿No? Es parte de la constitución de la existencia, no tiene que ver con la época. Después Heidegger se complicará con esa idea, pero después vemos eso. La orientación del análisis del Dasein por la vida de los pueblos primitivos puede tener significación metodológica positiva en la medida en que los fenómenos primitivos son a menudo menos complejos y están menos encubiertos por una autointerpretación ya ampliamente desarrollada en el Dasein. O sea, no es que hayan sido más originarios, es que están menos sobreinterpretados. El Dasein primitivo habla con frecuencia más directamente desde una inmersión originaria en los fenómenos. Es curioso, el Dasein primitivo habla con frecuencia más directamente desde una inmersión originaria en los fenómenos. Por eso también a Heidegger le gusta más, si no lo primitivo, pues a lo mejor lo que no sea tan urbano, que no sea tan modernizado. Porque pareciera que justamente este contacto como más íntimo con lo natural nos mantiene como en una cercanía más pura con el fenómeno, con una menor sobreinterpretación del fenómeno.
algo parecido a lo que los estoicos, por ejemplo, pensaban en relación a las etimologías. Que si uno quería arrastrar el verdadero sentido de una palabra, podría recurrir a las etimologías, porque las etimologías nos dan un poco la historia del concepto y llega a esa raíz en la cual el concepto era, o el término, era la expresión de una experiencia del mundo. Y que esa experiencia que está en el término se va perdiendo conforme el término se vuelve más técnico. Por eso la referencia al valor de las etimologías. Como que aquellos que desarrollaron las primeras palabras, lo que estaban tratando de expresar era una experiencia, y no meramente un tecnicismo nominativo. Pero se fue perdiendo. Entonces, un poco es la idea de un origen en el cual hay una cierta pureza. Dice, pero hasta ahora el conocimiento de los primitivos nos ha sido proporcionado por la etnología. Y esta se mueve ya desde la primera recepción, selección, elaboración del material en determinados conceptos previos e interpretaciones acerca de la existencia humana en general. O sea, el problema es que lo que sabemos de los primitivos nos lo pasa a la etnología, y la etnología a la etnología le falta un fundamento filosófico ontológicamente adecuado. No podemos confiarnos de lo que nos dicen los etnólogos sobre lo primitivo en estricto sentido. Ahí viene una nota, de la que no me voy a meter ahorita, pero que es interesante, que tiene que ver un poco con el contexto de la discusión entre Heidegger y Cassirer en Davos, la famosa discusión de Davos. Eso es lo que está un poco ahí, porque Cassirer piensa este asunto justamente diferente. Cassirer piensa un poco más el valor que puede tener la historia y la simbólica del pasado como parte de la teoría de la recepción de los conceptos. Entonces, ahí está simplemente el asunto. Creo que se sintetiza casi al final. Dice, en el fondo, esta sobreabundancia de conocimientos induce al desconocimiento del verdadero problema. La comparación y tipificación sincrética de todo no da de suyo un auténtico conocimiento esencial. O sea, muchas cosas, pero eso no implica que sepamos esencialmente nada. O al contrario, se puede saber esencialmente mucho sin aparentemente saber mucho. Un conocimiento enciclopédico no se refiere a un conocimiento esencial o fundamental. O a la inversa, la falta de conocimiento enciclopédico tampoco es sinónimo de que no se sepa algo fundamental sobre la existencia. El ignorante puede ser más feliz. Normalmente sucede. El ignorante es feliz. Hay un cierto contacto mucho más íntimo con la realidad. Y esto es algo que Heidegger va a mantener justamente todo el tiempo. Por eso después, en la manera en la que va a concebir el arte, ve justamente la posibilidad de que el arte lo que nos habla es de una manera no intelectual, todo un mundo más bien intuitivo de referencias del mundo, que comprendemos de una manera mucho más intuitiva, espontánea, original, que si nosotros tratamos de tematizarlo explícitamente. A ver, sintetizando la idea, porque creo que no hay un cierto valor en Heidegger respecto a las posibilidades genuinas de un tipo de conocimiento preconceptual. Hay una valoración positiva de Heidegger respecto a
que el conocimiento más genuino no pasa necesariamente por las formas lingüísticas legadas por la tradición, sino que requiere tipos de lenguaje mucho más cercanos a las formas de lenguaje cotidianas, y que las formas de sabiduría más originarias respecto al ser, o más fundamentales respecto al ser, las encontramos mucho más en el sentido popular de las expresiones que en los sentidos académicos sofisticados de la filosofía. Y es su propia forma incluso de funcionar, o sea, sumamente coloquial. A ver, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno. El capítulo segundo va a empezar a entrar en detalle de esto que habíamos dicho. Empieza diciendo que el Dasein es un ente que en su ser se comporta comprensoramente respecto de este ser. El Dasein es un ente que siendo comprende al ser. Al Dasein existente le pertenece el ser cada vez mío como condición de posibilidad de la propiedad y la impropiedad. El Dasein existe siempre en uno de estos modos o en la indiferencia modal. Estas determinaciones del ser del Dasein deben ser vistas y comprendidas a priori sobre la base de la constitución de ser que nosotros llamamos el estar en el mundo. O sea, ¿qué es lo a priori del Dasein? Estar en el mundo. El punto de partida adecuado para la analítica del Dasein consiste en la interpretación de esta estructura. Es decir, la analítica del Dasein hará una interpretación de las determinaciones a priori del estar en el mundo del Dasein, que pueden darse de modo propio o de modo impropio. Eso es lo que ha dicho. Ahí, hasta ahí. ¿Qué significa estar en el mundo? Gauss traducía a Heidegger como ser en el mundo. ¿Por qué habría una diferencia entre ser en el mundo y estar en el mundo? A ver, porque también implica una concepción física. O sea, estar en el mundo situado, ocupando un lugar, una posición, en choque, en relación física, espacial también con el mundo. Estar dentro de. Sin embargo, si solamente lo determináramos por el estar, esto es mucho más característico de las cosas. Nosotros estamos, pero no solo estamos, también somos. Las cosas solo están. Las cosas solo están. Esa es la distinción que trata de poner aquí. Dice, ¿qué significa estar en? Tendemos por lo pronto a completar la expresión añadiendo estar en el mundo y nos inclinamos a comprender este estar en como un estar dentro de. Con este término se nombra el modo de ser de un ente que está en otro a la manera como el agua está en el vaso y el traje en el armario. Con el en nos referimos a la relación de ser de dos entes que se extienden en el espacio, tienen entre sí respecto de su lugar en este espacio. El agua y el vaso, el traje y el armario. Ambos están de la misma manera en el espacio ocupando un lugar. Esta relación de ser puede ampliarse, por ejemplo, el banco está en el aula,
el aula en la universidad de la ciudad y así sucesivamente, hasta el banco en el espacio universal. Estos entes cuyo estar los unos en los otros puede determinarse así, tienen todos el mismo modo de ser, de estar ahí como cosas que se encuentran dentro del mundo. O sea, nosotros y estas cosas compartimos esto. Estamos en el mundo, espacialmente situados, fijados en relación con lo demás. Cuando habla de propio o impropio, se podría también pensar como el pertenece o no pertenece, el pertenecerá o no pertenecer. Sería algo distinto. O sea, es que al final lo propio es lo que me permite determinarme a mí de manera esencial. Lo que me acerca a determinarme a mí de manera esencial, fundamental. En cambio, lo impropio es lo que me va a ir alejando de las posibilidades de la determinación esencial. En el momento en que yo me determino exclusivamente de forma óptica, por ejemplo, me estoy determinando como impropio. Es decir, me estoy determinando alejándome de lo que me es más esencial y reconociéndome solo como lo que soy en relación al mundo. Entonces, no estoy seguro con esto de pertenencia. Creo que es un poco diferente el concepto. ¿No? Ahora, dice, el estar ahí en un ente que está ahí, o sea, ustedes están sentados ahí en la silla, el estar ahí en un ente que está ahí, el coestar ahí con algo del mismo modo de ser, en el sentido de una determinada relación de lugar, son caracteres ontológicos que nosotros llamamos categoriales, un género de caracteres que pertenecen al ente que no tiene el modo de ser del Dasein. En cambio, el estar en mienta una constitución de ser del Dasein y es un existenciario. O sea, ahí empieza la descripción de los existenciarios. Un primer existenciario al que se está refiriendo, el estar en. O sea, el Dasein está en. Entonces lo puedes ir ampliando, así como él lo fue ampliando, lo puedes ir ampliando. Está en la silla, está en el salón, está en la universidad, está en la ciudad, está en el mundo, está en el universo. Está en, esto también se puede hacer. Lo que no puede es no estar en. O sea, siempre está en algún lado. Está en la silla, o está en el piso, o está aquí, o está allá. Pero no puede no estar. Por eso es un existenciario. Todo Dasein está en. Y por agregado, en el mundo. El estar en no se refiere a un espacial estar en uno dentro del otro de dos entes que están ahí, sino más bien, o sea, después de su extensión semántica, dice, estar en es, por consiguiente, la expresión existenciaria formal del ser del Dasein, el cual tiene la constitución esencial del estar en el mundo. A ver, voy a tratar de aclarar esto de otra forma. Yo tenía un profesor que trataba de aclarar esto así, es un poco raro, pero a lo mejor sí. Él hacía la distinción entre las cosas y el ser humano, refiriendo precisamente al estar y su relación con el tener y con el tener. Entonces, si uno toma una cosa cualquiera, y uno trata de rastrear el dentro de eso, o sea, la interioridad de eso, uno nunca puede hacerlo. Porque uno agarra una cosa y a ver, voy a llegar al dentro, tú lo partes, pero lo que tiene son dos exterioridades.
vas a llegar más adentro. Entonces rompes y lo que tienes son exterioridades. Es decir, las cosas tienden a la exterioridad. Están por principio, digamos, su categoría sería exteriorizarse. No tienen la posibilidad de dirigirse hacia sí, porque el dentro no es algo que pueda estar, por eso es dentro, ¿no? Si el dentro se exterioriza, ya no es el dentro, la modificación de ello. En cambio, el ser humano reconoce su interioridad, aunque no la exponga. Las cosas ocupan una posición que tiene que ver con cómo sus partes están en relación con las partes de las demás cosas. Es un contacto, decía esa persona, de partes extrapartes. Es decir, las cosas no pueden tener otras cosas. Una cajetilla de cigarros no tiene cigarros. Los contiene, los detiene, los retiene, los sostiene, los mantiene, pero no los tiene. Quien los tiene o no los tiene soy yo. Es decir, el dentro es un requisito para tener. La interioridad no puede ponerse, tiene que suponerse. La relación de las cosas con las cosas es de cómo su posición refiere a su disposición, su contraposición, su reposición, etc. Pero la posición de las cosas es relativa al dentro que tiene una relación con la posición. Es un juego de palabras tremendo. Pero creo que es esto a lo que está refiriendo Heidegger. La diferencia entre el Dasein y las cosas es que las cosas están en el mundo, pero sin un dentro posible. Es simplemente una relación de cosas con cosas en términos de contactos físicos, contraposiciones, disposiciones espaciales en el mundo, pero que todas ellas remiten a la posición que tiene o no tiene el Dasein en relación a ellas. El estar en medio del mundo del Dasein tiene este otro juego que es absorberse. A diferencia de la pluma que está en el mundo como contraposición a la mesa, ¿no? Y que no tiene a la mesa, sino que la mesa la tiene, yo tengo a la pluma y tengo a la mesa, y en ese sentido me absorbo en el mundo de una manera diferente a si la mesa solo me detiene. El estar en medio del mundo, dice aquí Heidegger, en el sentido del absorberse en el mundo, es un existenciario fundado en el estar en. Dasein tiene también como existencial no solo el estar en, sino el estar en el mundo como absorción en el mundo. Como lo que pretenden estos análisis es llegar a ver una estructura originaria del ser del Dasein con cuyo contenido fenoménico debe conformarse a la articulación de los correspondientes conceptos ontológicos, también este estar en medio deberá ser examinado más de cerca. No hay algo así, dice más abajo, no hay algo así
como un estar juntos del ente llamado Dasein con otro ente llamado mundo. Es cierto que a veces expresamos el estar juntas de dos cosas que están ahí, diciendo, por ejemplo, la mesa está junto a la puerta, la silla toca la pared. En rigor, nunca se puede hablar aquí, es decir, en la relación que hacen con el mundo, nunca se puede hablar aquí de tocar. No están en contacto directamente hecho. No tanto porque siempre es posible, en último término, después de un examen preciso, constatar un espacio intermedio entre la silla y la pared, cuanto porque la silla no puede en principio tocar la pared aunque el espacio intermedio fuese nulo. Supuesto previo para ello sería que la pared pudiese comparecer para la silla. Un ente puede tocar a otro ente que está ahí dentro del mundo solo si por naturaleza tiene el modo de ser del estar en. Si con su Dasein ya le está descubierto algo así como un mundo desde el cual aquel ente se pueda manifestar a través del contacto para volverse así accesible en su estar ahí. Dos entes que están ahí dentro del mundo y que además por sí mismos carecen de mundo, la pluma y la mesa, no pueden tocarse. Jamás. Ninguno de ellos puede estar junto al otro. Entonces, ¿por qué decimos que la pluma está junto a la mesa? ¿Por qué decimos que la pluma está en la mesa? O sea, en realidad la pluma no está en ningún lado, o sea, no le corresponde eso. Todo es en relación a nosotros. Estrictamente en relación a nosotros. El carácter fáctico del Dasein, que es la forma que cobra cada vez todo Dasein, es la facticidad del Dasein. O sea, todo esto remite al modo como, de hecho, se da el mundo al Dasein. La facticidad del Dasein entonces implica, esta es una definición importante, estar en el mundo de un ente intramundano, en forma tal que este ente se pueda comprender como ligado en su destino al ser del ente que comparece para él dentro de su propio mundo. O sea, aquello que se pensaba como no hay sujeto sin objeto, tal cosa, aquí está siendo dicho en una clave mucho más existenciaria, como el Dasein está de alguna manera ligado necesariamente a las otras cosas que están en el mundo, y todo se vincula en relación a un destino existencial que le compete al Dasein. No puede ser entonces simplemente indiferente respecto a las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son aquello ante lo que define su existencia. O no la define, o la define de manera propia, o la define de manera impropia. Tiene que hacerse cargo de las cosas del mundo, no puede no hacerlo. En virtud de su facticidad, y aquí viene otro término muy importante, en virtud de su facticidad, el estar en el mundo del Dasein ya se ha dispersado y hasta fragmentado cada vez en determinadas formas del estar en. La multiplicidad de estas formas puede ponerse de manifiesto a modo de ejemplo mediante la siguiente enumeración: habérselas con algo, producir, cultivar y cuidar, usar, abandonar y dejar perderse, emprender, llevar a término, averiguar, interrogar, contemplar, discutir, determinar. Estas maneras de estar en tienen el modo de ser del ocuparse. Ahí está el término clave. A lo que quiere llegar Heidegger con todo esto es a la ocupación como un existenciario del Dasein.
dado que Dasein tiene que habérselas con las cosas del mundo, porque no puede no habérselas, porque si no, ¿con qué se es el mismo? ¿No? Tiene que habérselas. ¿Cómo se las? Es que ahí es donde se... ¿Cómo se las ha? Con las cosas del mundo con las que tiene que habérselas. Pues, ¿qué hace con ellas? Produce, las cultiva, las cuida, las usa, las tira, las emprende, las lleva a término, averigua sobre ellas, las interroga, las contempla, las discute. En términos generales, se ocupa de ellas. Se ocupa de ellas. Maneras de ocuparse son también los modos deficientes de dejar de hacer, omitir, renunciar, reposar. La expresión ocuparse de algo se usa en la presente investigación como un término ontológico, como un existenciario, para designar el ser de una determinada posibilidad de estar en el mundo. Es decir, la ocupación es un modo de ser, un modo que es un modo eminente de ser en el mundo. ¿Cómo podríamos ser en el mundo sin habérnoslas con las cosas? Pues no se ve claro. Y sin embargo, aquí nada más el paréntesis para lo que va a venir después. Cabe la posibilidad de que este esencial habérnoslas con las cosas, esta ocupación con las cosas, nos ocupe tanto que se vuelva lo único. Es decir, es el modo eminente de la impropiedad. Me perdí a mí mismo en mi ocupación con las cosas. Entonces perdí cualquier posibilidad fundamental de mí mismo, porque soy muy ocupado con las cosas. Es hasta como de la vida cotidiana, ¿no? Muy cotidiana, ¿no? A ver, cuando le dices a alguien, oye, trabajas demasiado, entonces estás dejando de lado otras cosas muy importantes en tu vida porque trabajas demasiado. Es justamente eso. Está tan ocupado en las cosas intramundanas, está pensando en algo más fundamental. Le podemos preguntar, ¿qué comí? Pero es eso de lo que está. Dice, este término ocupación, no se ha escogido porque el Dasein sea ante todo y en gran medida económico y práctico, sino porque el ser mismo del Dasein, esto también es muy importante, debe mostrarse como sor, cuidado. Vayan preguntando, ¿por qué o para qué nos ocupamos del mundo? Porque nos cuidamos. El otro existenciario aquí es el cuidar. No podemos no cuidarnos. ¿Alguien le habría llamado qué? Sobrevivencia, instinto de conservación. No lo sé. Pero si le llamamos sobrevivencia, estaríamos pensando en un sentido muy biológico, por lo tanto muy óntico. Como que de lo que se trata es de mantenernos vivos. Y Heidegger no lo está poniendo ahí. No, porque lo que se trata no es. O sea, claro, se trata de mantenernos vivos, pero se trata de seguir siendo. En Heideggeriano diríamos seguir siendo. No mantenernos vivos, eso es biología, ¿no? Instinto de conservación, la conservación es la conservación de ¿qué? ¿Del cuerpo? Pues no, pero lo que se trata es de existir, es otra cosa. Entonces, fíjense, vamos teniendo varias categorías ahí que resultan categorías existenciales, temas existenciarios, que son clave para ir siguiendo el proceso, ¿no? El Dasein está en como las cosas, pero también está en el mundo, no como las cosas, pero además tiene que habérselas con las cosas, ocuparse de ellas, porque tiene que serse y porque tiene que cuidarse.
debe entenderse también como un concepto estructural, ontológico, así como existencial. No tiene nada que ver con aflicción, tristeza, ni preocupaciones de la vida. Estados que pueden darse ópticamente en todo base. No es simplemente decir, estoy cuidando de algo. No es eso. O sea, eso es óptico. Estoy cuidando de que no me atropelle un coche. Bueno, eso es óptico, sí. Pero lo que está refiriendo, ¿por qué me cuido de que no me atropelle el coche? No por el atropellamiento. Por la estructura esencial, ontológico fundamental del cuidarme. Ya después de un coche, después de que no me muerda el perro, después de que, ¿no? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Detrás de cualquier ocupación, entiéndase con ello, detrás también de cualquier decisión, producción, uso, emprendimiento, interrogación, detrás de todo eso, lo que hay es necesidad de cuidarme. También en lo que dejo, también en lo que digo, no, esto no lo voy a hacer, esto lo voy a rechazar, esto tal. También lo que hay detrás es cuidar. Entonces el cuidado tiene una preeminencia ontológica ante ocuparse. El ocuparse sirve al cuidado. Sí, me ocupo porque me cuido. Si se dejara el cuidado por un instante, ¿qué pasa? Por un instante nos pasa mucho. O sea, podría alguien dejar de cuidarse. Puedes dejar de cuidar tu momento, sí. Sin que llegue la muerte, ¿no? Bueno, sí. Dejar de cuidarte un momento. Pero el asunto sería plantearlo de esta manera. El que dice que se dejó de cuidar por un momento, no será eso una forma de cuidado. Si se cuida de otra manera, ¿no? Está cuidando, dejando de cuidarse. O déjame. El que deja que lo cuiden se está cuidando. Claro, o sea, en cualquier caso estás hablando de esto como una disposición ontológica fundamental. Está en lo que haces o en lo que dejas de hacer. Está en las decisiones que tomas o en las que rechazas. O sea, ¿qué se...? Porque claro, no te puedes pensar, o sea, el que se suicida, ¿se cuidó? ¿Sí? Asume el ocuparse en suicidarse, que supone el ocuparse de la pistola en la sien, ponerle su mano. O sea, el que hizo esto estaba motivado por el cuidado. Pero no he cuidado de su existencia. Pues sí. Sí, o sí. De mantenerse existiendo. No, porque lo que está aquí en juego no es tanto necesariamente el mantenerse existiendo, sino el sentido de existir. Ser auténtico. ¿Claro? Entonces, vamos, en el momento que llegas a la opción, por ejemplo, de decir, ¿cómo tiene mayor sentido existir? ¿Sufriendo o muriendo? Y entonces dices muriendo, entonces estás ligando el existir a las formas del cuidado. Es inescapable. Es un existencial ontológico. O sea, decir existencial ontológico es eso, es ineludible, es inescapable. Pasa porque pasa. No puedes evitar estar en el mundo. ¿Cómo dices estar en el mundo? No puedes evitar estar en el mundo mientras existes. No puedes evitar estar en el mundo. Puedes evitar estar en contacto con cosas. No puedes evitar estar en contacto con cosas. Sí, me voy a ir ahí al cerro más perdido. Ahí está el pastito, pasó una vaca. O sea, ahí es. No puedes, ¿no? Me meto en la probeta, no, pues ahí está la probeta. O sea, no hay manera. Ni soñando, ¿no? Porque ya significa la Claro. Sí.
ser discursos, lenguajes, significados. Entonces, sí, todo lo que aparezca aquí como existenciarios es ineludible. Nos pasa a todos, queramos o no, no lo buscamos. Es lo que nos toca por existir. Estar con las cosas, estar en el mundo, cuidarnos, ocuparnos, hasta el momento, esas. Esto es todo el tiempo. Cuando en el poema místico de San Juan de la Cruz se dice que debemos cuidado y de algún modo que escapó del mundo, se fue con Dios. O sea, él dice que en la noche oscura abandonó su cuidado. A ver, creo que... O sea, la experiencia mística también estaría dentro del... A ver, en un principio, lo que llamaría la atención es cómo lo dice. Lo que llamaría la atención es decir, en la noche oscura abandoné el cuidado. O sea, está reconociendo que lo que es común es el cuidado. Primero, estaría reconociendo que lo que es común es el cuidado. Y en una experiencia que él está reconociendo como una experiencia absolutamente peculiar, la noche oscura, ¿no? Una metáfora, claro. Abandonó el cuidado. Y sin embargo, yo insistiría, el abandono del cuidado es una forma de cuidado. No es que haya quedado absolutamente al margen de todo, o al margen de una significación conocida, o a la deriva de una referencia existencial común. Fenomenológicamente hablando, que de hecho se hace, la fenomenología de la vida mística. Así como decíamos acá, pues claro, en la actitud natural tú puedes empezar a describir que estás en un salón de clases, ¿no? En la actitud natural tú puedes describir que sí, en la Z se puso en un trance y tal. Pero de ahí te puedes ir para atrás. No hay sonidos, no hay ningún tipo de percepción, no hay ningún tipo de experiencia. No hay formas puras, o sea, geometría, ¿no? Tonos, luz. O sea, no lo tienes que llamar, es la experiencia. Si hay experiencia, hay relación. Si hay relación, hay alteridad. Y esa alteridad es una forma de cuidado. Porque solamente puedes tener esa experiencia desde la existencia, desde el existir. Claro, son como cosas extremas, ¿no? Pero si nos regresamos un poco a la vida cotidiana, que al final un poco también es lo que Heidegger dice aquí, no está describiendo el transmístico, sino la vida cotidiana. En la vida cotidiana, pues las cosas pasan así. Dice entonces, puesto que al Dasein le pertenece por esencia el estar en el mundo, su estar vuelto al mundo es esencialmente ocupación. Por lo que respecta, dice después, a su posibilidad, el tener está fundado en la constitución existencial del estar en. Como ente que es esencialmente de esta manera, el Dasein puede descubrir en forma explícita el ente que comparece en el mundo circundante, saber de él, disponer de él, tener un mundo. Es el ejemplo que les ponía para la cajetilla. Puede tener los cigarros, no puede tener nadie más. ¿Con qué otra cosa? Puede tener. Puede apropiarse del mundo como parte de esta ocupación. Es algo que no sé cómo expresar. Si yo me fumo un cigarro, que el cigarro, bueno, digamos, deja de existir, ¿no? Biológicamente mi cuerpo le incorpora
sea, lo que pasa es que lo que hubo en realidad es una transformación. Ah, Nada desaparece. ah. O sea, nada de nada desaparece. Sería como una especie de vivencia. O sea, nada se crea ni se transforma. Lo que hay es elementos químicos que se modifican permanentemente. O sea, las clases de química de la primaria dicen eso, ¿no? Lo que hay es cierta composición química en el mundo y de ahí sale todo y ahí regresa todo. O sea, no hay más, ¿no? Entonces, como tal desaparición no hay. Y entonces, cualquier compuesto, pues en realidad es una forma primigenia de cuerpo en contacto. La forma que adquiere un determinado compuesto es relativa a nuestra percepción del compuesto, no es en sí. La solidez de esta mesa no es de la mesa en sí, es relativa a la velocidad de nuestra mano respecto a las partículas de la mesa. Si yo pudiera mover la mano suficientemente rápido para rebasar la velocidad con la que las partículas se están moviendo en esta mesa, yo la atravieso como fantasma. O sea, no es algo que dependa de sí de las cosas, es relativo al láser. Por lo tanto, este mundo es, o sea, es relativo al láser. La vida cotidiana está relacionada con las posibilidades del Dasein en el mundo. Está hecho para el Dasein en el mundo. O sea, ¿por qué esta mesa es como es? Tiene el tamaño que tiene para que sea proporcional a la vida del hombre y a ciertas funciones. Si yo hiciera una mesa muy chiquita, no sería como mesa, no la puedo poner en un museo. Pero sigue funcionando en una dinámica. Todo lo que hay en el mundo está de alguna manera directamente proporcional a la relación que el hombre tiene con las cosas del mundo en términos de su ocupación. De hecho, Heidegger lo que va a remitir después es la noción de cosa al concepto original que es práctica. O sea, cosa no es simplemente una res, o sea, no es cosa, sino práctica, cosa útil. De hecho, ese es el punto. Porque lo que yo me topo ya en el mundo, otra vez, no es el contexto químico, esto es como la actitud natural respecto a la actitud filosófica. Yo me topo con una mesa. La química hace una suspensión del juicio mesa y entonces dice en la composición. Yo me topo con el agua, no con H2O. El H2O es como lo que hace la filosofía cuando pone en suspensión de la actitud natural. El H2O existe en el laboratorio, no existe todo el tiempo. Entonces, para entender ciertos fenómenos, siempre es necesario contemplar todas las rendiciones que están llevándose en el mundo. Las sobreinterpretaciones que tienen también las cosas. Y cómo están, insisto, en relación a la utilidad práctica, pragmática que tenemos nosotros con ello en el mundo. Porque, otra vez, las cosas no se me dan simplemente como cosas. Se me da como una pluma, se me da como una mesa, se me da como un libro. Las significaciones preceden. Cuando yo llegué al mundo, esto era un plumón. Esto era una mesa. No vengo a inaugurar significados. Ahora, el Dasein, dice, comprende también su estar en el mundo primero a partir del ente y del ser del ente que no es el mismo, pero que comparece para él dentro de su mundo. No se hagan muchas bolas, vean un bebé. O sea, un bebé no se comprende primero a sí mismo. Primero empieza con percepciones sumamente elementales, ¿no? Las cuales se van volviendo más complejas, generando ideas simples, ideas complejas, tienen que ver con el entorno, con esto, aquí, ahora, las cosas, sensaciones, tal. O sea, después les va dando términos, y hasta el final se va, soy yo el que tiene eso. Y cuando se da cuenta que soy yo el que tiene eso, ahora quítase, ¿no? Vean un bebé cómo funciona, ¿no? De repente llega un momento y dice, yo, tú no, yo. Ahora, y ahora quítale ese asunto. O sea, este es un poco eso. El
Tassán comprende su estar en el mundo primero a partir del ente y del ser del ente que no es el mismo, pero que comparece para él dentro de su mundo. Y dice después, el conocimiento del mundo, o correlativamente el hablar del mundo y decir algo de él, funciona como el modo primario del estar en el mundo, sin que este último sea comprendido como tal. Estamos llegando entonces a otro posible existencial. Dentro de mi relación con el mundo, en el estar en el mundo, etc., hablo del mundo. Hablo del mundo. El hablar del mundo, decir algo de él, funciona como el modo primario del estar en el mundo. Este mismo bebé, después de que creó también empieza a hablar. O sea, tiene esta ¿cómo llamamos?, naturaleza determinada por su cuidado, por la estructura de su cuidado, de que tiene que empezar a decir el mundo, porque si no, no. O sea, si no puede hablar, pues empieza a decir de algún modo. O sea, el lenguaje, la expresividad respecto al mundo, es otro existencial. Me ubico hasta el 87, para que estemos un poquito. Dice hacia el final: este ya estar en medio de no es un mero quedarse boquiabierto mirando un ente que no hiciera más que estar presente. El estar en el mundo como ocupación está absorto en el mundo del que se ocupa. Para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está ahí llegue a ser posible, se requiere una previa deficiencia del quehacer que se ocupa del mundo. Actitud natural, actitud filosófica, poner entre paréntesis, deficiencia del modo de ocupación cotidiana del mundo. O sea, insisto, la filosofía no es algo que hagamos en la vida cotidiana. La filosofía es algo que se hace poniendo entre paréntesis la certeza de la actitud natural. Nosotros no podemos dudar la existencia del mundo externo cuando abramos la puerta del salón con los para afuera. Si dudamos la existencia del mundo externo cuando hagamos eso, no estamos haciendo filosofía, somos psicóticos. La filosofía se hace la puerta para acá. Porque el espacio es como el encuadre analítico del psicoanálisis. O sea, el espacio determina el paréntesis de la preguntabilidad de algo. Claro, no es normal justamente por lo contrario, porque nosotros estamos cotidianamente absortos en el mundo. Es más, esto siempre es tan paradójico. Nosotros llevamos hora y media, ¿no?, absortos en Heidegger. O sea, es una ocupación, al final es una ocupación mundana estar absortos en Heidegger. Durante esta hora y media que hemos estado absortos en Heidegger, no nos hemos estado ocupando de nada muy fundamental, ¿no?, sino que estamos ocupados de Heidegger. Estamos ocupados. Y esta ocupación nos ha distraído. ¿De qué? Entre otras cosas, de que algún día nos morimos. O sea, muchas cosas que podrían provocarnos una gran ansiedad, angustia, lo que sea. Porque la ocupación hace eso. Nos cuida. Nos cuida de angustiarnos, nos cuida de todo eso. Por eso dice: para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está ahí llegue a ser posible, lo que hace la filosofía, se requiere una previa deficiencia del quehacer que se ocupa del mundo. Deje usted de hacer un ratito y haga filosofía. Absteniéndose de todo producir, manejar y otras ocupaciones semejantes, la ocupación se reduce al único modo de estar en que ahora le queda, al mero permanecer junto a, sobre la base de este modo de ser respecto del mundo que permite que el ente que comparece dentro del mundo solo comparezca en su puro aspecto
forma de ser, un explícito mirar hacia lo así compareciente. Si quieres comprender el mundo, desocúpate de él. Y entonces lo vas a pensar en su aspecto esencial. Mientras estés absorto en la ocupación mundana, el eidos estará encubierto. No podrá nunca tornarse explícito. Dirigiéndose hacia y aprendiendo algo, el Dasein no sale de su esfera interna en la que estaría primeramente encapsulado, sino que por su modo primario de ser ya está siempre fuera, junto a un ente que comparece en el mundo ya descubierto cada vez. Abajo. En el conocimiento, el Dasein alcanza un nuevo estado de ser respecto del mundo ya siempre descubierto en el Dasein. O sea, es el papel del conocimiento. El conocimiento nos hace ver las cosas de otro modo. Esta nueva posibilidad de ser se puede desarrollar en forma autónoma, convertirse en tarea y asumir como ciencia la dirección del estar en el mundo. Sin embargo, el conocimiento no crea por primera vez un comercio del sujeto con el mundo, ni este comercio surge tampoco por una actuación del mundo sobre un sujeto. El conocimiento es un modo de existir del Dasein que se funda en el estar en el mundo. O sea, tampoco podemos no conocer. ¿Cómo no podemos no estar en el mundo? ¿Cómo no podemos no cuidarnos? Así como no podemos no hablar del mundo, no podemos no conocer el mundo de algún modo. Y no se decía que lo conozcamos en su verdad. No, lo conocemos de algún modo. Suponemos que las cosas son de cierta manera. Hay ciertas cosas que asumimos como que así son. Finalmente, nada más para ir entrando un poco en la siguiente idea. Hacia el parágrafo 14, dice Heidegger, ¿qué puede significar describir el mundo como fenómeno? El primer paso consistiría entonces en una enumeración de lo que hay en el mundo. Y dice, casas, árboles, hombres, montañas, astros. Podemos describir el aspecto de estos entes y narrar lo que ocurre en ellos y con ellos. Pero esto es un quehacer prefenomenológico, que no puede ser fenomenológicamente relevante. La descripción queda retenida en el ente. Sería óntica, pero lo que se busca es el ser. Pareciera que lo primero que tenemos que hacer es describir entonces el mundo. Pues hay mesas, hay sillas, son así, tal. Entonces sería una descripción óntica. Lo que buscamos es el ser. Según esto, describir fenomenológicamente el mundo significará mostrar y fijar en conceptos categoriales el ser del ente que está ahí dentro del mundo. Tengo que partir del ente del mundo, pero no quedarme en él, sino tratar de hablar de los conceptos categoriales del ser de ese ente que está ahí en el mundo. Ni la descripción óntica, dice en la página siguiente, ni la descripción óntica del ente intramundano, ni la interpretación ontológica del ser de este ente, aciertan en el fenómeno del mundo. Ambos modos de acceso al ser objetivo suponen ya el mundo de diversas maneras. La mundaneidad, entonces, la mundaneidad es todo este previo de significaciones del mundo. La mundaneidad es un concepto ontológico que se refiere a la estructura de un momento constitutivo del estar en el mundo. Ontológicamente el mundo no es una determinación de aquel ente que por esencia no es el Dasein, sino un carácter del Dasein máximo.
cual no excluye que el camino de la investigación del fenómeno mundo deba pasar por el ente intramundano y por su ser. Entonces nos dice que hay tres interpretaciones de mundo, y nos va a decir que la que a él interesa es la tercera. La primera es, mundo a veces se emplea como un concepto óntico. Significa la totalidad del ente que puede estar ahí dentro del mundo. 2. Mundo funciona como término ontológico, y entonces significa el ser del ente mencionado en el número 1. Y así, mundo puede convertirse en el término para designar la región que cada vez abarca una multiplicidad de entes. O sea, se puede decir que mundo son todas las cosas que hay aquí, que el mundo es la región en donde están todas las cosas que están aquí. O 3. Mundo puede ser comprendido nuevamente en sentido óptico, pero ahora no como el ente que por esencia no es el Dasein ni que puede comparecer intramundánamente, sino como aquello en lo que vive un Dasein fáctico en cuanto tal. Mundo tiene aquí un significado existentivo preontológico, en el que se dan nuevamente distintas posibilidades. Mundo puede significar el mundo público de nosotros o el mundo circundante propio y más cercano, doméstico. Luego la otra, pero dice, nosotros tomaremos terminológicamente la expresión mundo en las implicaciones del número 3. Y si alguna vez se la emplea en el sentido mencionado en primer lugar, se va a notar esta significación mediante las comillas. La derivación mundano apunta entonces terminológicamente un modo de ser del Dasein. O sea, el Dasein siempre es mundano. No solamente algunos Dasein o sea, normalmente que algunos Dasein vulgares son mundanos. O sea, no es. No, el Dasein es mundano. La derivación mundano apunta entonces terminológicamente a un modo de ser del Dasein. Y nunca al de un ente que está ahí en el mundo. La pluma no es mundana. A este lo llamaremos ente del mundo o ente intramundano. La pluma es intramundana, el Dasein es mundano. Porque el Dasein tiene mundo. La pluma solo puede ser tenida por quien tiene mundo. El estar en el mundo y consiguientemente también el mundo deben convertirse en tema de la analítica en el horizonte de la cotidianidad media como el más inmediato modo de ser del Dasein. Será necesario examinar el estar en el mundo cotidiano. ¿Sabes? Eso es lo que hace el texto, analizar el estar en el mundo cotidiano. El mundo más cercano al Dasein cotidiano es el mundo circundante. El entorno que es constitutivo del mundo circundante, no tiene pero ningún sentido primariamente espacial. Y voy cerrando con lo que les decía hace rato, con el ser del ente que comparece en el mundo circundante. O sea, ¿cómo es para nosotros el ente que se nos da en el mundo circundante, en el entorno? Y dice, en la apertura y explicación del ser, el ente es siempre lo previa y concomitantemente temático. El tema propiamente dicho es el ser. En el ámbito del presente análisis, el ente pretemático es lo que se muestra en la ocupación que tiene lugar en el mundo circundante. El ente que antecede fenomenológicamente al tema, en este caso, lo que está siendo usado, lo que se encuentra en proceso de producción, se hace accesible en un transponerse en aquella ocupación. Por ejemplo, al abrir la puerta hago uso de la manija. Los griegos tenían un término adecuado para las cosas, las llamaban pragma, que es aquello con lo que uno tiene que habérselas en el trato de la ocupación, en la praxis. Nosotros llamaremos al ente que comparece en la ocupación el útil.
En el trato pueden encontrarse los útiles para escribir, los útiles para coser, los útiles para trabajar, las herramientas, los útiles para viajar, los útiles para medir. El útil es algo para. En la estructura del para algo hay una revisión de algo hacia algo. Es decir, un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles. Útil para escribir, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. El trato ajustado al útil es el único modo en que éste puede mostrarse genuinamente en su ser. Es decir, las cosas no son algo sino que remiten a un uso. La mesa es algo para escribir, apoyarse. Solo en esta remisión a su uso se manifiesta originariamente el ser de un útil, el ser de un útil que está a la mano. El ocuparse así de los útiles es la circunspección. ¿Qué significa la circunspección? Cuanto menos tenga que pensar en el útil, sirve más. O sea, lo que quiero es que la pluma pinte. Si la pluma no pinta, entonces me voy a poner a pensar en la pluma. Si no, pues no. Lo dice así: cuanto menos solo se contempla la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más develadamente comparecerá como lo que es, como útil. El modo de ser del útil en que éste se manifiesta desde el mismo lo llamamos el estar a la mano. El trato con los útiles se subordina al complejo revisional del para algo. La visión que se da en semejante plegarse es la circunspección. La contemplación es un modo de ocuparse. Lo importante de un útil, sin embargo, no es su funcionar por su funcionar, sino el que su funcionar nos lleva a algo más. Es decir, uno se ocupa del reloj para ver la hora. Entonces, el reloj es útil si apunta a la hora. Su funcionamiento se sigue de la posibilidad de abrir su finalidad. Y entonces, sigo aquí, la obra producida no solo remite al para qué de su empleo y al de qué de su composición. En condiciones artesanales simples, ella remite además al portador y usuario. La obra se hace a su medida, lo que decía, la obra se hace a su medida. Él está presente al surgir la obra. En la producción de artículos en serie tampoco falta esta revisión constitutiva, solo que entonces es indeterminada, apunta a cualquiera, al término medio. Por consiguiente, con la obra no comparecen tan solo entes a la mano, sino también entes que tienen el modo de ser del hombre, en cuya ocupación lo producido se vuelve a la mano. Junto con ello, comparece el mundo en el que viven los portadores y consumidores, mundo que es también el nuestro. La obra de la que nos ocupamos en cada caso no está solamente a la mano en el mundo privado, por ejemplo en el lugar de trabajo, sino que lo está en el mundo público. El estar a la mano es la determinación ontológico-categorial del ente tal como es en sí. O sea, es otra revisión, digamos, fundamental del mundo.
que las cosas, de hecho, se abren siempre como útiles.